Vamos a entrar hoy a uno de los capítulos más emocionantes de todos, porque es la victoria de nuestro Señor Jesucristo, la victoria final, la segunda venida de Jesucristo, detallada, explicada en Apocalipsis capítulo 19. Todo el capítulo 19 habla sobre la segunda venida de Cristo, pero es interesante que el capítulo 20, 21 y 22, los tres capítulos que hacen falta, contienen muchísima información posterior a la segunda venida de Cristo. Entonces, el fin de la historia no es la segunda venida de Cristo, sino más bien estamos viendo que es el principio. De hecho, la verdadera vida, el verdadero propósito de Dios va a comenzar cuando Jesucristo venga a la tierra. Entonces, aun cuando parece el final de la historia, en realidad va a ser el inicio de la historia tal y como lo diseñó Dios desde que creó los cielos y la tierra. Entonces, la segunda venida de Jesucristo, porque ya vino hace 2000 años, nació en Belén, conocemos la historia, murió por nosotros, resucitó entre los muertos, ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, esperando que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, y luego vendrá. Y esta es la descripción bíblica de cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Desde que sonó la última trompeta, iniciaron los eventos que desencadenan la segunda venida, porque acuérdense que en el Nuevo Testamento, en dos ocasiones, en Corintios y en Tesalonicenses, se nos dice que cuando se suene la última trompeta, entonces vendrá Jesús. Pero una vez que la segunda trompeta suena, se desencadenan todos estos eventos que ya son irreversibles y que van a culminar inevitablemente con la segunda venida de Jesús, que son las alabanzas en el cielo por su victoria. Cuando la séptima trompeta suena, hay alabanzas en el cielo por su victoria. Algo curioso es que son muchos acontecimientos que suceden después de estas alabanzas en el capítulo 11. De hecho, estamos hablando de 8 capítulos enteros de sucesos, de acontecimientos que se dan lugar antes de ya la segunda venida física de Cristo. Y este capítulo 19 comienza con alabanzas otra vez, como si estas alabanzas se hubieran mantenido durante todo este proceso y entonces fueran concluidas con la segunda venida del Señor Jesucristo. Al alabar a Dios por su victoria en Cristo, significa que lo que va a pasar a continuación, el tiempo que haya tomado para que se llevara a cabo, pues al final de cuentas es irrelevante en el sentido en el que la segunda venida de Cristo no va a ni a retrasarse, ni va a impedirse. Es algo que no importa lo que pase a continuación, la segunda venida de Cristo está decretada. Entonces, después de estas alabanzas, en el capítulo 12, Jesús le da una visión del pasado a Juan. Le muestra a la mujer que es Israel y Satanás que es el dragón. Después, en el capítulo 13, surge el imperio del anticristo y el falso profeta, que dura 3 años y medio. Y pareciera que el diablo ha ganado aquí, pero repito, el alabar a Dios anticipadamente establece que no importa cuán negro, cuán difícil la situación se vea, cuán oscura sea el escenario, al final de cuentas, Cristo va
a ganar, y eso se aplica en nuestra vida. De allí la importancia de adorar a Dios en espíritu y en verdad, siempre sabiendo que no importa lo que nos esté pasando, al final de cuentas va a vencer Cristo y sus propósitos se van a cumplir. Entonces viene el cántico de los 144,000 y el mensaje de los 6 ángeles, que no es claro si es del pasado o del futuro, o del pasado y del futuro, porque nos muestra 2 arrebatamientos acá. Luego vienen las 7 copas de la ira, una por una tras otra, que acaban con el mundo entero, destruyen el mundo y todas las obras que hay en él. Y entonces es la condenación de la gran ramera que está en el pasado. Nos muestra Cristo como el anticristo fue quien le dio la espalda al falso profeta para asumir él la supremacía mundial. Y entonces llega el capítulo 18, que es la caída de Babilonia. El mundo entero está destruido, excepto una ciudad que termina siendo destruida y termina cayendo. Entonces ya todo el mundo está destruido. Lo único que queda son los ejércitos del anticristo que estaban marchando para este tiempo, llegaron ya al valle del Armagedón. Ahora, con la tierra totalmente destruida y todas las obras de la tierra quemadas, la derrota del falso profeta y la caída de la gran ciudad de Babilonia, mientras el ángel alumbra toda la tierra con su gloria y los ejércitos del anticristo están en el valle del Armagedón listos para invadir Jerusalén y exterminar a los judíos, es el momento exacto para que Jesús descienda con gran poder y gran gloria para derrotar a Satanás, al anticristo y al falso profeta. Recuerden, el ángel no es el sol, es el ángel quien está alumbrando a la tierra, porque la escritura dice que todo ojo le verá. Entonces, si todo ojo va a ver a Cristo, necesita haber luz. Además, acuérdense, desde el capítulo 6, hay 4 ángeles que están deteniendo los 4 ángulos de la tierra. Hay 2 fechas en el año que son particularmente importantes, que se llama el equinoccio el solsticio de verano y el equinoccio de invierno, que es cuando la Tierra en su rotación y traslación se encuentra en una posición tal que el sol se puede ver desde todos los puntos de la Tierra. Se puede ver, obviamente, en algunas partes se ve el sol chiquititito, en otras partes se ve grande, en otra parte se ve mediano, pero el sol se ve desde todos los puntos del planeta Tierra. Es un fenómeno astronómico. Pues deben tener la Tierra en tal posición, de tal modo que cuando Jesús venga, se cumpla lo que estaba profetizado de él. Todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Entonces, aquí está ya el escenario puesto para que el mundo sea testigo de la segunda venida de Cristo. Entonces, empieza el capítulo 19, empieza con alabanzas en el cielo, tal y como habían alabado a Dios desde el capítulo 11, desde la séptima trompeta. La séptima trompeta suena y alaban en el cielo por la gran victoria de Cristo. Ahora van a dar, ahorita vamos a ver 7 razones por las cuales se está alabando en el cielo. Dice el versículo 1 del capítulo 19, después de esto oí una gran voz, una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Todo el cielo declara que la salvación, la honra y gloria
y poder pertenecen a Cristo por 7 razones. Dan 7 razones por las cuales se alaba por la salvación, la honra, la gloria y el poder que pertenecen, no dice al Dios nuestro, sino dice Señor Dios nuestro. Está haciendo aquí, está igualando a Jesús con Dios, y es algo que se va a reafirmar en la segunda venida de Cristo. La primera razón es porque sus juicios son verdaderos y justos. Dice el versículo 2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces, está aquí la alabanza es porque lo que Dios ha hecho, el castigo que ha traído Dios sobre la tierra y sobre la ciudad del anticristo y sobre el falso profeta y sobre todo lo que ellos tenían, es verdadero y es justo, y por eso se debe alabar. Y luego dice en el versículo 3, otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Están aquí haciendo una comparación del humo que sube de la ciudad de la Babilonia que está en la tierra con el lago de fuego que todavía no es inaugurado. El lago de fuego eterno, el infierno eterno, todavía no tiene a nadie allí. Todos los que mueren sin Cristo se van al Seol, al Hades, en el centro de la tierra, que después en el juicio del gran trono blanco vamos a ver cómo el Hades entrega a todos sus muertos. Satanás tiene su trono en la tierra, los demonios están en la tierra, algunos estaban encarcelados, Dios ya los soltó, y pues bueno, aquí está haciendo alusión a que en el lago de fuego es en donde van a terminar todos. Entonces, alaban a Dios por juzgar al sistema religioso y vengar a los santos. Entonces, tenemos que alabar a Dios porque su juicio siempre es justo. Vimos la semana pasada las causas de la caída de Babilonia y de cualquier persona que desobedece. Cuando desobedecemos, y persistimos en desobedecer y no hacemos casos a las consecuencias, no hacemos casos a los truenos, a las voces, a los relámpagos y al terremoto, no hacemos caso a nuestra conciencia, no hacemos caso a la gente que nos rodea, que nos ama y que nos lo dice, no hacemos caso cuando caemos en manos de autoridades o gente de poder, y no hacemos caso cuando tenemos una crisis, y a pesar de eso persistimos, entonces viene el juicio de Dios sobre nuestra vida. Aún si el juicio de Dios viniere sobre nuestra vida, tenemos que alabarlo porque sus juicios son verdaderos y son justos. Dios no juzga nada más porque sí. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, o sea, el gobierno y la creación celestial, se unen a la adoración. Desde el capítulo 4 estamos viendo a estos 24 ancianos, a estos 4 seres vivientes que representan el gobierno y la creación celestial, que están gobernando juntamente con Dios hasta que nosotros, los santos de Dios, seamos glorificados y asumamos nuestro lugar de poder y de autoridad en el cielo. Dice el versículo 4, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y luego Dios ordena a todos los creyentes que nos unamos en esta alabanza. Dice el versículo 5, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Está hablando de ti, de mí, de todos los que conocemos a Cristo. Estamos
aplicando esto en nuestras vidas el día de hoy. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nacimos de nuevo. Y a partir de ahí, todo lo que suceda en nuestra vida merece la alabanza de Dios. A veces sufrimos injustamente, como Job. Job no tenía ningún pecado, no había absolutamente nada que él hubiera sembrado para padecer lo que estaba padeciendo. Sin embargo, la reacción de Job fue de alabanza. Adoró a Dios y dijo: ¿recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal? Jehová dio, Jehová quitó, bendita sea la palabra de Dios, y adoró a Dios, alabó a Dios. Conocemos el fin de la historia de Job, que recibió el doble. A veces padecemos justamente por nuestros pecados, porque fuimos necios, porque fuimos rebeldes, porque persistimos. De todas maneras, tenemos que alabar a Dios, porque sus juicios son justos y verdaderos, porque nos ama demasiado como para dejarnos salirnos con la nuestra, como para dejar que vivamos en el pecado y que nos salgamos con la nuestra, que nos burlemos de Dios. No erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, la adoración debe ser parte de nuestra vida, debe ser algo que practicamos en las buenas y en las malas. Por eso Pablo decía: nos gloriamos en las tribulaciones. También Santiago: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Pablo dijo: me gozo en lo que padezco. Sea justo o injusto lo que padecemos, el propósito de Dios siempre se cumple. Y aquí es la alabanza lo que está iniciando, lo que había iniciado en el capítulo 11, y ahora lo está aterrizando, lo está concluyendo con la venida de Cristo. Segunda razón por la cual debemos alabar a Dios y por la cual alaban en el cielo, es porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina. Luego dice el versículo 6: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Esta es una referencia a Jesús, que ha reinado desde siempre. Otra vez dice el Señor nuestro Dios, y cuando está hablando del Señor, está refiriéndose a Jesús, como lo vamos a ver ahorita dentro de un rato. Y está diciendo aquí que ese Jesús es nuestro Dios y es el Dios todopoderoso que reina. Entonces, en nuestras vidas tenemos que alabar a Dios también, porque Dios está en su trono. Saber esto, entender esto, nos ayuda a superar cualquier crisis, cualquier tormenta, cualquier desierto, cualquier situación que parece que ya nos sobrepasó, que pareciera que ya no podemos aguantar. A veces uno tiene pruebas que piensa que no puede soportar más, pero la palabra dice que Dios no nos va a dar ninguna prueba que no podamos soportar, que Él es fiel, que nos dará juntamente con la tentación la salida, de modo que podamos soportar. Saber esto nos ayuda a entender que Dios está en control. Así yo vea que todo está hecho un caos, como aquí el mundo entero está en caos terrible. Jerusalén está a punto de ser destruida por más de 200 millones de soldados. Sin embargo, Dios no está ni nervioso, ni atemorizado, ni apresurado. Él está sentado en su trono porque Él tiene todo bajo control. Tercer razón por la que debemos nosotros alabar a Dios. En este caso, dice: han llegado las bodas del Cordero. Dice el capítulo 19, versículo 7 en la primera parte: gocémonos y alegrémonos
y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Nosotros tenemos que gozarnos y alegrarnos y darle gloria porque vamos nosotros a ser los protagonistas en las bodas del Cordero. Somos la esposa de Cristo, la novia de Cristo. En este caso, la victoria final es declarada. La manifestación visible de la promesa es consumada. Lo que tanto hemos esperado por fin va a llegar a su cumplimiento. Han llegado las bodas del Cordero y nuestra esperanza debe ser esa. Nosotros vamos a estar en una fiesta, en un banquete, en el banquete de las bodas del Cordero de Jesús con su novia, que somos la iglesia de Cristo, y vamos a ser la esposa de Cristo en el cielo, hablando figuradamente. Cuarta razón por la que debemos alabar a Dios y por la que alaban aquí unos minutos, porque estos son unos minutos antes de que Jesús aparezca en el cielo con poder y gran gloria, porque la iglesia se ha preparado, dice, y su esposa se ha preparado. La iglesia es purificada por medio de las tribulaciones y las aflicciones. Eso es muy claro en Juan 16 cuando nos dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Las aflicciones van formando y van cambiando nuestro carácter. Y a medida que adoramos a Dios en espíritu y en verdad, que cada día invertimos un tiempo para orar, para leer su palabra, para adorarle, cuando ayunamos, cuando le servimos, escribimos la Biblia, memorizamos la Biblia, intercedemos, nos estamos preparando. Entonces tenemos que alabar a Dios porque todo lo que hacemos es en preparación a este gran día de las bodas. Quinta razón por la que alaban en el cielo, porque a la iglesia se le ha concedido vestirse de lino fino. Dice el 19:8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Fíjate cómo en el Apocalipsis hay cosas que se nos definen bien y no están sujetas a nuestra interpretación. Muchos toman esto para poder justificar que tenemos que vestirnos de cierta manera o que los líderes deben usar cierto tipo de ropa, ¿no? Por eso es que muchas denominaciones, los sacerdotes y los líderes usan ropa, usan unas túnicas de lino muy finas, blancas, pero no está diciendo que debemos vestir así. Aquí claramente aclara que ese lino fino no es una vestimenta, no es un hábito, son acciones justas de los santos. Son las acciones justas, resultados visibles de nuestra justicia, la muestra exterior de la salvación interior. No somos salvos por obras, sino para buenas obras. Y hasta eso nos es dado por Dios. Entonces, cuando vamos a la cárcel, cuando llevamos comida, cuando ayudamos a los niños de la calle y les llevamos comida, cuando pues visitamos un orfanatorio, un hospital, ayudamos a una viuda, cuando ayudamos a alguien, cuando hacemos algo por alguien en necesidad, esa es la belleza. Eso es el vestido que resplandece para con Dios. Y eso es de lo que quiere que nos vistamos. Entonces, cada vez que servimos a otros,
es un motivo para alabarle a Dios, y cada vez que vemos a otros que sirven, es un motivo para alabar a Dios. Jesús dijo: alumbre tu luz delante de los hombres para que vean tus buenas obras. Nuestras buenas obras tienen que ser vistas. No tenemos que hacerlas para que nos vean, pero no podemos impedir que nos vean. Y yo me gozo mucho cuando veo fotos, cuando pues Arturo está bautizando allí a las internas en el Cerezo, o cuando Lorenzo está haciendo pues bautizos, o cuando Humberto le está dando pues comida allí a los de la calle o en la playa. Es maravilloso. Fíjense cuántas razones y cuántos motivos tenemos para alabar a Dios, y tenemos que usarlos como razones o como pretextos para alabar a Dios. Cuando estábamos en el mundo, cualquier pretexto era bueno para emborracharse y hacer fiesta, ¿no? Que si el América ganaba, a celebrar; que si el América perdía, a celebrar; que si el América empataba, a celebrar, y todo era pura celebración. Bueno, aquí Dios nos está diciendo: mira, celebra, vive celebrando, porque tienes muchas razones por las cuales celebrar. Sexta razón, y esta es increíble, esta me encanta: porque son bienaventurados los llamados a la cena. Dice el versículo 9: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo durante mucho tiempo pensé que los llamados a la cena éramos nosotros, pero los llamados no son la iglesia, que es la esposa. O sea, los invitados no son la esposa. Los invitados son todos los que fueron salvos por la fe desde Adán hasta Pentecostés. Entonces nosotros, la iglesia, la esposa de Cristo, vamos a tener como invitados a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías, los profetas, los reyes. Ahí va a estar David, ahí va a estar Salomón, Sansón. Espero que Judas, ojalá y esté, no, pero perdón, Judas es la iglesia, porque él es miembro de la iglesia. El punto es que van a ser nuestros invitados, porque son llamados, son invitados. Entonces tenemos que alabar a Dios, porque no solamente somos ciudadanos del cielo, no solamente somos conciudadanos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de pues Jonás, de Noé y de todos ellos, sino que ellos van a venir a la celebración de las bodas entre Jesús y nosotros. En este país, en México, es muy común que alguien se gloríe porque conoce a alguien, ¿no? No, pues yo soy primo del amigo, del conocido, del pariente, del vecino de Andrés Manuel López Obrador, o de algún famoso, ¿no? Ya por eso, se sienten grandes. Pues tú y yo somos conciudadanos, somos parientes de los grandes hombres de Dios en la Biblia. Somos hermanos de Pedro, de Pablo, tenemos el mismo espíritu, la misma fe, y tenemos que alabar a Dios por eso. Y número 7, alabamos a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y aquí en el versículo 10 hay una cosa que si yo pudiera, yo la hubiera borrado. Yo sé que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios, pero por cuestiones como esta en toda la Biblia, estoy más que seguro que es la palabra de Dios, porque es Juan escribiéndolo. Ya hemos demostrado que el peor pecado, lo que Dios más aborrece, es la idolatría. Y Juan comete ese pecado y lo escribe y se exhibe para mostrarnos que Juan es como nosotros, que es vulnerable, pero a pesar de eso alcanza la misericordia de Dios, porque dice: yo me postré a sus pies para adorarle.
Fíjate, ya ha visto 6 motivos, 6 razones por las cuales adorar a Dios. Y en vez de aferrarse a eso, cosa que nos pasa a nosotros también, se desvía y se deslumbra tanto por el ángel que le está comunicando eso, que se postra a sus pies para adorar a un ángel. Los ángeles son invisibles. A veces se manifiestan como humanos normales. Hebreos dice que no nos olvidemos de la hospitalidad, por lo cual algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí puede contar historias de cuando fuimos de alguna manera salvados de la muerte por la intervención de alguien que estaba allí y que nos ayudó, nos auxilió o nos libró o nos avisó o cualquier cosa, y volteamos y cuando regresamos ya no estaba. Y podemos estar segurísimo que hemos tenido contacto con ángeles que parecían personas normales. Los ángeles no se muestran en su gloria porque cometeríamos el mismo pecado que cometió Juan. Fíjate, dice, y él me dijo, mira, no lo hagas. Esta expresión, mira, no lo hagas, en el griego es una expresión de terror, de alerta, como que el ángel estaba aterrorizado por lo que estaba haciendo Juan y le dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, van a haber muchas cosas que nos deslumbren, que nos distraigan, que quieran atraer nuestra atención para adorar, para en vez de alabar por las razones que debemos alabar y adorar a Dios, nos desviemos. Pero el ángel claramente nos dice que es nuestro consiervo, que es consiervo de nuestros hermanos, los que retenemos el testimonio de Jesús, y ordena, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Lo que está diciendo en otras palabras, y como algunas otras versiones traducen el versículo 10, es que Jesucristo es el centro de las profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Desde Génesis se ha anunciado a un Mesías. Ese Mesías es Jesús y ahora está por fin consumando su promesa de venir a herir a la serpiente en la cabeza y derrotarlo para siempre. Entonces, una vez que la alabanza es algo que es manifestado en el cielo, entonces aparece el jinete del caballo blanco. El jinete del caballo blanco es el que domina todo lo que sigue aquí en el capítulo 19. Y empezamos viendo el cielo abierto. Dice el versículo 11, entonces vi el cielo abierto, el cielo se abrió. Juan está en la tierra, él está frente al ángel, posiblemente el ángel apunta hacia el cielo, adora a Dios. Juan voltea hacia el cielo y el cielo se abre. Los cielos se han abierto varias veces. Cuando Jesús fue bautizado, se abrió el cielo. El que ascendió al cielo, en Hechos 1 del 9 al 11, cuando estaba Jesús yéndose al cielo y los 11 apóstoles estaban con la boca abierta, anonadados, viendo volar a un hombre, porque eso de pues Superman que vuela y Batman que vuela no lo inventó ni DC Comics ni Marvel ni esas cosas. Está aquí en Hechos capítulo 1. Un hombre empezó a volar y se empezó a elevar por el aire. Y entonces aparecieron dos hombres con vestiduras blancas, dos ángeles, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando hacia el cielo? Ese mismo Jesús que han visto subir al cielo, así como le habéis visto, así le verán
que regresa de nuevo. Entonces, el cielo se abre, como vio también Esteban cuando dijo, veo los cielos abiertos. O sea, el cielo se abrió, obviamente, la tierra está cubierta por una capa negra, el ángel alumbra con su luz, pero el cielo tiene que abrirse para dar entrada a Cristo. Él ascendió al cielo, está sentado a la diestra de Dios, como dice Hebreos 8:1, y volverá del mismo cielo, así como se fue, así volverá. Entonces el cielo se abre. Y luego dice que vio el cielo abierto y un caballo blanco. Dice el versículo 11, la segunda parte. Y aquí un caballo blanco. En su primera venida vino humilde en un pollino. Zacarías 9:9. Ahora vendrá victorioso como un general militar. El caballo es un símbolo militar. El blanco significa santidad, pureza. Entonces viene en este caballo blanco. Luego dice aquí la tercera parte del versículo 11, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Ese jinete que estaba montando el caballo se llamaba fiel y verdadero. Fiel a su palabra, Jesús volverá como lo prometió en Mateo 24, y verdadero, o sea, el que murió y resucitó. No es una imaginación, no es una ilusión, no es una aparición, no es algo que va a ser como imaginario, no es como la imagen de la bestia que estaba manipulada por el anticristo. Esto es algo real. El mismo Jesús de carne y hueso, con cuerpo glorificado, que comió pez y miel, que estuvo con ellos 40 días en la tierra después de resucitar, ese mismo Jesús va a venir montado en ese caballo blanco. Vamos a ver 14 verdades acerca de la segunda venida de Cristo. Y son 14 porque el número 14 marca un ciclo completo. Hay 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 generaciones desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones de la deportación a Babilonia hasta el Cristo, y pues aquí hay 14 verdades acerca de la segunda venida de Cristo. Luego dice la última parte del versículo 11, con justicia juzga y pelea. Es la ira santa de Dios contra el pecado. Salmo 7:11. Es el justo juicio de Dios. Viene Él ya no para ofrecer misericordia, ya no para ofrecer su vida y darla para la salvación de la gente. Ahora viene a juzgar, viene a destruir. Y de hecho, esto acaba con la matanza de seres humanos más grande que jamás haya habido en toda la historia en un instante. Porque viene, después de haber destruido la tierra completa, viene para aniquilar a todos los enemigos que están allí en frente de Jerusalén en el Armagedón, listos para destruir al pueblo de Dios, a los judíos. 5, dice que sus ojos son como llama de fuego. Sus ojos eran como llama de fuego, tal y como lo vio Juan en el capítulo 1, sus ojos que escudriñan la iglesia para salvación. En Apocalipsis 2:18, pues vimos que él con sus ojos como llama de fuego escudriña la mente y el corazón de cada uno. Ahora esos ojos lo van a hacer con los impíos para destrucción. Ahora ya no es una mirada de amor, de fuego de amor, ahora es una mirada de fuego de destrucción, ya no es una mirada de fuego que da calor y alumbra, es una mirada de fuego que quema y consume
y destruye. Sexto, dice que había muchas diademas en su cabeza. La segunda parte del versículo 12 dice, y había en su cabeza muchas diademas. Los reyes usaban una diadema en lugar de su corona cuando iban a la guerra. Los reyes en esos tiempos pues tenían unas coronas así de oro y todo, pero cuando iban a la guerra pues no iban a ir con su coronota, se ponían una diadema para que todos supieran que ese era el rey. Fíjense esto, el gran dragón Satanás tenía 7 diademas, el anticristo tenía 10 diademas. Aquí dice que él tenía muchas diademas. Las diademas era para hacer guerra y está hablando de los 7, el número 7 está hablando de los 7 que iban a estar gobernando junto con él, y luego está hablando de los 10 que iba a ser el gobierno de los otros 10, de los otros 10 líderes del mundo que iban a darle todo el poder al anticristo por la fuerza militar, por la espada. Pues la diadema habla de que cuando un rey se la pone es porque va a conquistar, a someter al otro rey o al pueblo a donde van. Los reyes pues usaban una diadema en lugar de su corona cuando iban a la guerra. La corona de espinas fue la diadema de Jesús en su primera venida. Con esa corona venció la muerte. Ahora trae muchas. Y el contexto que nos da aquí, hay varias palabras en griego para diadema, y hay algunas que son de adorno, hay algunas que son de nobleza, porque habían distintos colores y distintas formas, y solamente el rey podía llevarla de oro. Aquí no dice que sean diademas de oro. La palabra que habla acá habla de las diademas o de la diadema que representa la victoria por medio de la sangre. Entonces, la interpretación bíblica aquí es que son símbolo de las victorias de sus mártires. Él está trayendo muchas aquí como, como trofeos, como exhibiendo que los sufrimientos de sus santos, de los que han muerto por su causa, no ha sido en vano. Por eso las diademas en su cabeza. Y esto concuerda con lo que sigue. Dice en el 12, al último, dice que tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Este es otro de los misterios de Apocalipsis que no será revelado hasta el día de la eternidad. Entonces, ni andemos especulando, porque aquí dice que ninguno conocía sino él mismo. Ese día lo vamos a conocer porque él nos lo va a revelar. Luego dice en el 13 algo que afirma lo que ya habíamos visto en la sexta verdad, que las diademas son las victorias de sus mártires. Dice que era una ropa teñida en sangre. Dice, vestido de una ropa teñida en sangre. Esta no es sangre de batalla de Armagedón. Todavía no llega a la tierra. Se abrió el cielo y él viene en ese caballo blanco, y Juan lo está viendo y lo está describiendo. Sino de la cruz, es la sangre de la cruz y la sangre de las batallas de sus santos mártires. Entonces, esa sangre no es solamente su sangre, sino es la sangre de todos aquellos que han muerto a través de los siglos por su causa y por amor a su nombre. Novena verdad, el verbo de Dios. Aquí, si bien ese nombre que trae, nadie lo sabe más que él, sí trae escrito un nombre. Su nombre es el verbo de Dios. Y aquí reafirma su divinidad. Jesús
se identifica con su nombre, que era con Dios y era Dios. Juan 1:1 claramente afirma que Jesús es Dios porque dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces ese verbo de Juan 1:1 que después en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, hablando de Jesús. Es el mismo que viene allí, pero es el Dios todopoderoso y lo va a confirmar después. Luego dice en el versículo 14, habla de los ejércitos celestiales. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ya vimos que ese lino finísimo, blanco y limpio son las acciones justas de los santos. Entonces, fíjense, ese ejército, tú tienes que unir lo que está escrito en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Tesalonicenses, en Corintios y en Apocalipsis para descubrir que el ejército se compone de 3 compañías o de 3 grupos. Uno es la iglesia, tú y yo, porque aquí el rapto ocurrió ya. Los que pues dicen el rapto va a ocurrir antes de que el primer sello se abra, ok, han pasado 7 años y ya fuimos raptados. Otros dicen, no, el rapto va a ser a la mitad, pues han pasado 3 años y medio. Otros dicen, no, el rapto va a ser el día que venga Cristo. Bueno, ha pasado 1 minuto, pues, ¿no? Fuimos resucitados, fuimos arrebatados, nos encontramos con Jesús en el aire. Y algunos dicen, es que es obvio que si nos encontramos con Jesús en el aire es porque ya viene de vuelta. Puede ser, puede no ser. El asunto es que no importa cuándo sea el rapto, tú y yo que hemos creído en Cristo, vamos a venir en un caballo blanco detrás de él, y lo que nos va a diferenciar o lo que nos va a identificar son nuestras buenas obras. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y en la cárcel y viniste a mí. Pero también se forma por los elegidos salvos en la gran tribulación. Cuando la tribulación inicia con el segundo sello y todos los sellos que le siguen, van a haber muchos salvos. Creo que eso es algo que ya ha quedado más que claro. Sí se van a salvar muchos durante los sellos y las trompetas. Por lo menos hasta la cuarta trompeta podemos ver evidencia de que sí hay quienes se salvan. A partir de la quinta ya no se salva nadie, pero sí hay salvos en la tierra. Entonces, esos que se salvaron durante los sellos y las trompetas también van a estar aquí, y los ángeles. Entonces vamos a venir todos, no sé si en 3 compañías o todos juntos, pero vamos a venir detrás de él, cabalgando detrás de él, siguiéndolo. Él va a ir a la cabeza, a la delantera de todos. Es interesante notar que todos los ángeles, los que pues murieron durante la gran tribulación, y nosotros estamos desarmados. Ninguno trae armas, ninguno trae espadas, porque no venimos a pelear, sino venimos a reinar con él. Venimos a gobernar la tierra con él, a establecer los 1000 años del reino de Cristo físico sobre la tierra. Entonces, él no nos trae para que le ayudemos a pelear, más bien nos trae para que seamos testigos de lo que va a hacer. 11ª, dice que trae una espada y una vara. De su boca sale una espada aguda, tal como en Apocalipsis 1, para herir con ella a las naciones,
y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La espada es su poder para destruir a Satanás y a todos sus enemigos. Esa espada que sale de su boca, que también se hace referencia como al espíritu de su boca o al aliento de su boca, es lo que va a destruir a todos los enemigos. Y la vara es para juzgar al mundo juntamente con nosotros. Entonces, no solamente viene a matar a todos los que se han reunido ahí, sino que viene a establecer su reino y a gobernar físicamente sobre la tierra. Entonces, aparece en el versículo 16 que en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. O sea, esta frase, Rey de Reyes y Señor de Señores, está escrita en ambas partes. Está escrita en su ropa y está escrita en su muslo. Hay quienes dicen que es un tatuaje, pueden especular lo que quieran, ya es la segunda venida. La vestidura y muslo recalcan su soberanía absoluta sobre todos los gobernantes humanos. Además que identifica a Jesús directamente con el Dios Todopoderoso, reafirmando su divinidad y el bendito misterio y la verdad de la Trinidad, porque este verbo, que es Dios, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesús, y Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Un misterio, así es, pero es verdad. 13º, entonces viene la derrota del anticristo y del falso profeta en Armagedón. Esto no necesita mucha explicación porque está explicado aquí en los versículos 17 al 20. Leo y voy explicando. Dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan y congréguense a la gran cena de Dios para que coman carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿A qué se está refiriendo con esto? Si tú lees detenidamente los relatos que se nos hacen de las batallas que tuvo Josué, particularmente cuando David llega al campamento y están los filisteos de un lado y los israelitas del otro, y este paladín Goliat viene y desafía al pueblo. En varias partes de la Biblia y también en la historia se nos cuenta que las aves del cielo, las aves de rapiña, están presentes ahí en cantidades enormes, porque las aves de rapiña tienen un instinto que les hace como que sentir que va a haber pues sangre, que va a haber muertos, que va a haber pues comida para ellos. De tantas guerras que ha habido en el mundo, pues no han recogido a todos esos cuerpos, son las aves de rapiña que se los han pues comido. Por eso existen esas aves, para que todo lo que se muere se lo coman y no se hagan pestes y no se hagan infecciones y todo eso. Entonces aquí el ángel está clamando a las aves. ¿Por qué? Porque las aves están escondidas. Acuérdense que estaba lloviendo, había una llovizna de fuego. Vino un gran terremoto que sacudió y destruyó todo, cayeron piedras gigantes desde el cielo. Es obvio aquí que si se llama a las aves a que vuelen en medio del cielo, es que la llovizna de fuego ya cesó. Ya no hay llovizna de fuego. De algún modo Dios contuvo eso, o Dios le dio la orden al sol de que ya no lo haga, pero ya no hay, el aire está limpio. Y entonces las aves que están
estaban escondidas, que por instinto se esconden cuando hay pues peligro en el aire, pues salen por montones, son llamadas para que salgan y vengan a también ser testigo, a presenciar esta victoria de Cristo. Y dice, y vi a la bestia, fíjate, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea, ellos van para destruir a los judíos, están en el valle de Armagedón, como ya nos lo había dicho antes, en el capítulo 14. Pero de pronto ellos ven que el cielo se abre, ven que Jesús desciende hacia ellos y entonces, en vez de dirigir su ataque contra Jerusalén, ahora se enfocan en dirigir su ataque contra ese que viene montado en el caballo blanco, porque si el diablo quiere ganarle a Dios, solamente tiene que hacer una cosa, exterminar a los judíos, porque Dios prometió que el día que los judíos dejen de existir sobre la tierra, ese día su fidelidad se acabó, y si Dios no es capaz de cumplir con su palabra, es derrotado. Entonces aquí de pronto el diablo ve la oportunidad de decir, ahí está, mejor vamos a acabarlo directamente a él. Y vean lo que dice luego, y la bestia, acuérdense, es el anticristo, el ser humano en quien Satanás se encarnó. Dice, fue apresada. ¿Cómo? No nos dice cómo. Seguramente le dio la orden a un ángel y fue, y simplemente fue y lo apresó. Y con ella el falso profeta, que había hecho delante de la bestia señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Acuérdense, el falso profeta ya fue despojado de todo su poder, es una figura ornamental allí, ya no tiene ninguna influencia de ningún tipo, pero se prestó para el anticristo y llevó a la humanidad entera a la idolatría. Entonces es apresado también. Entonces apresan a esos dos. Yo lo que me imagino, no nos lo dice acá, es que un ángel vino pues volando, se metió entre los ejércitos, ubicó donde estaba el anticristo, seguramente el falso profeta estaba allí pues junto a él y los agarró a los dos y se los llevó directamente, dice. Fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¡Qué impresionante! Los que inauguran el infierno son el anticristo, un ser humano que se prestó para que Satanás se encarnara en él, y el falso profeta, que es un ser humano que a cambio del poder se prestó para engañar al mundo entero. Y entonces acabamos con esto, la derrota de Satanás y sus ejércitos. Dice el versículo 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice que el Señor matará al diablo, al anticristo, lo destruirá con el espíritu de su boca. O sea, como un aliento, como si el Señor hubiera hecho esto. Y lo que salió de su boca se esparció y fue de tal poder que en las citas ustedes pueden leerlas luego. Isaías 66 dice que la carne de los enemigos de Dios se va a deshacer, a disolver, y va a hacerse nada la carne, los huesos, y únicamente va a quedar la sangre. Fíjense, esta es la más espeluznante y devastadora matanza de toda la historia que sucede aquí. Más de 200 millones de seres humanos son deshechos al instante y solo queda un lago inmenso de sangre. Jamás
ni cuando las langostas, ni cuando la peste y todo eso, no, no hay precedente en la historia que tantos seres humanos mueran al mismo tiempo y solo queda un lago inmenso de sangre. Apocalipsis 14:20 dice que todo el valle de Armagedón se va a convertir en un lago de sangre que va a llegar hasta las bridas de los caballos, como a 1,5 metros. Eso es lo que va a quedar del ejército del anticristo en un instante. Y basta con leer lo que dice el Salmo 2, Ezequiel 39, Joel 3, Ezequiel 39 y Mateo 25 para saber que esto ya estaba profetizado desde siglos atrás. ¿Cómo ponemos en práctica esto que hemos visto hoy? Segunda de Timoteo 4 del 7 al 9 nos lo dice. He peleado la buena batalla, está hablando Pablo. Pablo ya sabe que está cerca de morir. Ya Cristo le dijo, tú ya te vas de este encarcelamiento, no sales ya. Fue, fue un emperador que lo sentenció a ser decapitado. Pablo, la historia cuenta que pidió ser crucificado, pero por ser ciudadano romano no le permitieron tal muerte tan cruel. Eso no era para ningún ciudadano de Roma. Entonces lo decapitaron, pero cuando él le escribe esta carta a Timoteo, él sabía que ya le quedaban pocos días de vida. Por eso dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Si tú y yo amamos la venida de Cristo, mira, entonces vamos a vivir bien y en victoria en esta vida. Amemos la venida de Jesús, anhelémosla, alabemos a Dios por esas 7 razones que vimos. No nos dejemos distraer con nada, porque al amar la venida de Cristo, pelearemos la buena batalla. Toda nuestra vida vamos a estar peleando contra el pecado. Vamos a estar batallando contra la carne, contra el mundo, contra el diablo, contra los pecados, contra muchas fuerzas. Pero tenemos que pelear la buena batalla. Al amar la venida de Jesús, no solamente pelearemos la batalla, sino que también acabaremos la carrera y guardaremos la fe. Que podamos terminar como Pablo advirtió, yo no peleo a la ventura, no golpeo al aire, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y guardaremos la fe. Cuando Jesús vuelva a la tierra, él dice, hallaré fe. Y al partir, porque nos vamos a ir, nos será dada la corona de justicia. Yo no sé si todo esto va a pasar en el corto o en el largo o en el mediano plazo. Sea como sea, tenemos que vivir de esta forma, de este modo. A mí particularmente me gustaría vivir todos los acontecimientos que están acá. Pero sea como sea, si nos toca estar en la segunda venida de Cristo y en los acontecimientos que preceden, o que nos toque partir como tantos se han ido, si amamos la venida de Cristo, pelearemos la buena batalla, acabaremos la carrera y guardaremos la fe. Y esa es mi oración, es mi deseo para mí, para cada uno de mis hijos y para cada uno de ustedes y todos aquellos a los que servimos en el nombre de Cristo Jesús. La paz de Dios con todos ustedes. Muchas gracias.